buenas amigos, ya estamos aquí con un nuevo vídeo, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar sobre el índice glucémico, que era un tema que teníamos pendiente de un vídeo anterior en el que hablábamos de los alimentos integrales y no integrales. Bien, si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a entender perfectamente la diferencia entre un alimento integral y un alimento no integral. Bien. Como digo, quedó pendiente hablar sobre el índice glucémico porque realmente está sobrevalorado, no es tan importante como nos creemos. Así que bueno, en este vídeo vamos a hablar sobre el índice glucémico y vamos a entender todo sobre este tema. Dicho esto, empezamos. El índice glucémico es mucho más conocido que la carga glucémica, pero realmente el índice glucémico está obsoleto. Son unos valores estándar que nos indican a la velocidad, ¿vale?, a la que sube la glucosa en nuestra sangre. Hay alimentos con un índice glucémico más alto, alimentos que se catalogan con un índice glucémico moderado y alimentos que se catalogan con un índice glucémico bajo. Como digo, en base a la velocidad a la que estos alimentos hacen subir la glucosa en nuestra sangre. Bien. ¿Qué es la carga glucémica? Pues ahora hablaremos un poco más adelante de la carga glucémica y vamos a entender por qué es más importante la carga glucémica que el índice glucémico y por qué esto está obsoleto y no sirve. Mirad, a priori, ¿vale? Se suele decir que los alimentos de índice glucémico alto son menos saludables porque suben más el azúcar. Y todos sabemos que si sube el azúcar no es bueno, etcétera, etcétera. Bien, en rojo he puesto alimentos con un índice glucémico alto. Este de azul sería un índice glucémico moderado o intermedio y el de verde sería un índice glucémico bajo. Más o menos, esto depende un poco también de la tabla que midemos, pero puede subir a 75, o sea, el corte entre alto y medio está en 70. Pero depende de la tabla que miremos, pues a lo mejor sube a 75, se baja a 69, este lo mismo, igual está en 50, 45, pero más o menos estos son los valores. Si tiene un índice glucémico mayor de 70, se le considera índice glucémico alto. Si está entre 70 y 50, tiene un índice glucémico moderado. Y si tiene menos de 50, tiene un índice glucémico bajo. Vale, hasta ahí está claro. Pero tal vez aquí ya estéis viendo, hostia, entonces, la sandía es una fruta, la sandía, si el índice glucémico en teoría es lo malo, la sandía, la zanahoria, son índices glucémicos altos, sí, correctamente, ¿vale? Con esto ya vais a poder empezar a entender por qué el índice glucémico realmente está obsoleto. Porque lo que importa es la carga glucémica, o sea, la carga de hidratos de carbono que le vamos a meter a nuestro cuerpo, porque eso realmente es lo que nos va a hacer subir la glucemia en sangre en mayor o en menor cantidad. Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale?, con la sandía y con el arroz integral. El arroz integral, que es integral, un índice glucémico casi bajo, todos sabemos que el arroz integral, muy bien. Mirad, la sandía, por cada 100 gramos, tiene una carga glucémica de 5, ¿vale? 5 gramos de hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que va a subir el equivalente a 5 gramos, o sea, 5 gramos de hidratos que tiene la sandía, pues el equivalente es lo que va a subir la glucosa en nuestra sangre. ¿Qué ocurre con el arroz integral? Pues que por cada 100 gramos de arroz integral tiene aproximadamente 70 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, la glucemia que va a subir en nuestra sangre va a ser arreglo a esos 70 gramos. Claro, la sandía tiene un índice glucémico alto, o sea, es mala entre comillas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, ¿vale? Esto sería nuestra glucemia en sangre, nos comemos la sandía y la glucemia hace esto. Ni se entera. Esto realmente ni se entera. ¿Por qué? Porque esto es el equivalente a 5 gramos. Aunque tenga un índice glucémico alto, como la carga glucémica, o sea, la cantidad de hidratos de carbono es 5, que es nada, pues realmente mi glucemia ni se entera. Ahora, ¿qué ocurre con el arroz integral que tiene una carga
perdón, que tiene un índice glucémico medio casi bajo, que sería lo ideal, pero tiene 70 gramos. Pues que 70 gramos, cuando yo voy a tener aquí mi glucemia, y cuando me meta los 70 gramos va a hacer esto. Y mi glucemia va a subir todo esto, ¿vale? Esto es el equivalente a 70 gramos. Claro, como estamos viendo, el alimento de índice glucémico medio, incluso casi bajo, me ha subido la glucemia muchísimo más que el alimento de índice glucémico alto. ¿Por qué? Pues por lo que estamos explicando, por la carga glucémica, ¿vale? Porque el índice glucémico está obsoleto, ya que lo que realmente nos hace subir la glucemia en sangre va a ser la carga de hidratos de carbono que lleve ese alimento, independientemente de que sea de un índice glucémico alto, moderado o bajo. Luego, también, ¿por qué no es importante el índice glucémico? Porque todos estos valores que vemos aquí se comprueban con ese alimento como tal. O sea, nosotros vamos a probar 50 gramos de sandía o 50 gramos de hidratos de carbono que provengan de la sandía y 50 gramos de hidratos de carbono que provienen del arroz integral, ¿vale? Y se ve la diferencia que hay entre el índice glucémico. Pero realmente, cuando nosotros hacemos una comida, no solo comemos 50 gramos de sandía, o 50 gramos de arroz integral, o 50 gramos de zanahoria, no. O sea, esto solo son pruebas que luego, a la hora de la realidad, no nos sirven, porque en cuanto le metemos otro alimento, todo esto se modifica, ¿vale? Cuando nosotros tomamos arroz, pues también vamos a tomar algo de proteína, también vamos a tomar algo de tal vez otro tipo de hidratos de carbono como son los vegetales, que llevan fibra, ¿vale? Vamos a tomar grasas. ¿Qué ocurre con todo esto? Proteína, grasa y fibra. Pues que precisamente todos estos macronutrientes o micronutrientes modifican el índice glucémico y todos los modifican para bien, o sea, que los hacen más bajo. ¿Por qué? Porque tanto la proteína como la grasa como la fibra son nutrientes mucho más complejos que los hidratos de carbono, y al ser más complejos tardan más en hacer la digestión, ¿vale? En digerirse y procesarse. Por lo tanto, cuando estos hidratos de carbono se mezclan con todo esto, el proceso de digestión va a ser mucho más lento. Por lo tanto, el proceso de entrada de glucosa en la sangre también va a ser mucho más lento y por lo tanto va a subir mucho menos. Entonces, aquí el índice glucémico ya no me serviría, porque si yo cojo y mezclo el arroz blanco con proteína, con grasa y con fibra, si lo meto con proteína ya me baja el índice, ¿vale? Si luego además le meto algo de grasa, de frutos secos, por ejemplo, la misma grasa que puede llevar la carne, pues todo eso me baja el índice glucémico. Luego encima, si lo mezclo con vegetales, lleva fibra, el hidrato que lleva el vegetal también es de un índice glucémico más bajo, ¿vale? Entonces todo eso se mezcla y me hace que un arroz blanco pase de teóricamente tener un índice glucémico alto a perfectamente poder tener un índice glucémico de 45, perfectamente. ¿Por qué? Porque lo estoy mezclando con todo esto. ¿Y cómo puedo saber si baja a 45 o baja a 40 o baja a 60 o cuánto baja? Pues eso va a depender de la cantidad de proteína, de la cantidad de grasa y de la cantidad de fibra, ¿vale? Ya que todo esto es más complejo, tarda más en el proceso de digestión cuando se mezcla, pero a medida que le metamos más cantidad, pues todavía va a tardar más, ¿vale? Pero lo que está claro es que esto se queda obsoleto, o sea, el índice glucémico se queda obsoleto porque todos estos alimentos siempre los vamos a mezclar con todo esto. Además de que aunque tenga un índice glucémico alto, lo que importa es la cantidad, porque todos tenemos claro que podemos comer sandía perfectamente pese a que tenga un índice glucémico alto. ¿Por qué? Porque realmente la glucemia que me va a subir es mínima, porque la carga que tiene es mínima, ¿vale? Entonces lo que realmente importa para saber cuánto nos va a subir la glucemia es la cantidad total de hidratos de carbono que estamos tomando en una comida, y no si el hidrato de carbono proviene del arroz blanco o del arroz integral, ¿vale? Ya que perfectamente me puede subir más la glucemia con el arroz integral que con el arroz blanco, porque si yo tomo el doble, si yo por ejemplo tomo 50 gramos de arroz blanco
¿vale? Me subiría esto, más o menos, ¿vale? Arroz blanco. Pero si yo luego cojo y en vez de 50 gramos tomo 100 gramos de arroz integral, pues 100 gramos tiene el doble de carga, por lo tanto va a haber el doble de glucosa en mi glucosa sí o sí, o sea, perdón, en mi sangre sí o sí, por lo tanto el arroz integral tal vez tardaría un poco más, pero al final acabaría haciendo así. Por lo tanto, ¿qué me ha subido más la glucosa en sangre? Sin ninguna duda, el arroz integral. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo el doble de cantidad, o sea, de carga glucémica. Después, otro tema por el cual los datos del índice glucémico se quedan obsoletos es porque además de verse modificados cuando los mezclamos con otros nutrientes, también se ven muy modificados cuando los alimentos están calientes o cuando están fríos. Por ejemplo, una patata cocida, recién hecha, ¿vale? Tiene un índice glucémico perfectamente de 100. 100 es lo máximo, o sea, el índice glucémico más alto que existe. En cambio, esa misma patata la dejamos que se enfríe 10, 15, 20 minutos y puede pasar perfectamente a tener la mitad de índice glucémico. Siendo el mismo alimento, simplemente 20 minutos después, ¿vale? Porque todo esto también lo modifica. Entonces, si está más caliente o está frío, se mezcla con más o menos proteína, más o menos fibra, más o menos grasa. En definitiva, hay muchas variantes que me van a modificar el índice glucémico y que de cada 100 casos, seguramente en los 100 casos ninguno de estos acierte, porque en los 100 casos o bien nos lo vamos a tomar más frío, o bien le vamos a meter algo de proteína, o algo de grasa, o algo de vegetales que lleven fibra, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, esto no nos sirve en absoluto. Realmente es la carga glucémica. Y de esto, los diabéticos saben perfectamente de qué hablo, porque realmente a un diabético le da igual. O sea, un diabético, en el caso de un diabético tipo 2, pues al final es esto, es la carga glucémica, ¿vale? Pero en el caso de diabéticos tipo 1 que se tienen que poner la insulina porque su páncreas no funciona bien, pues ellos saben perfectamente que da igual, o sea, si toman 100 gramos de hidratos de carbono, da igual que esos hidratos de carbono vengan de la zanahoria, vengan del arroz blanco, vengan de azúcar, vengan del arroz más integral del mundo, porque 100 gramos de hidratos de carbono son 100 gramos de hidratos de carbono y le van a acabar subiendo con la carga glucémica X cantidad de glucemia en sangre y se van a tener que meter X cantidad de insulina, ¿vale? Pues esto es lo importante. Si son 100 gramos, son 100 gramos, o sea, es la cantidad, o sea, la carga... aquí me he dejado esto, amigo. Es la carga glucémica, ¿vale? Como digo, independientemente de que estos 100 gramos tengan un índice glucémico más alto o un índice glucémico más bajo, porque un diabético también va a mezclar su comida pues, con proteína, con grasa, con esto, más caliente, más frío, y todo esto va a influir. Pero esto realmente a él le da igual. Si él se mete 100 gramos, son 100 gramos, porque lo que importa es la carga que se está metiendo de hidratos de carbono. Vale, y ya para terminar, azúcar. ¿Qué quiero decir? O sea, os quiero decir con todo esto, pues entonces, ¿qué más da? Vamos a tomar azúcar, porque aunque el índice glucémico sea muy alto, como vemos que no pasa nada, pues comemos azúcar. No, o sea, no tenemos que mezclar o que malinterpretar lo que yo intento decir del índice glucémico con que podamos tomar azúcar. El azúcar suele tener un índice glucémico más alto, pero eso no tiene nada que ver, o sea, el azúcar en sí es malo. Aunque tenga un índice glucémico bajo, aunque lo tuviera, el azúcar es malo como tal. No porque tenga un índice glucémico alto, sino porque el azúcar se ha visto que está relacionado con enfermedades, sobre todo enfermedades a nivel cerebral. Entonces, el azúcar en sí es malo, ¿vale? Independientemente de esto, tiene el índice glucémico alto, pero eso no tiene nada que ver, ¿vale? No es malo porque tenga el índice glucémico alto. Entonces, evidentemente, que tomar azúcar no es algo bueno, ¿vale? Lo que quiero decir es que lo del índice glucémico no tiene nada que ver, independientemente del azúcar. Si nosotros cogemos un arroz blanco perfectamente puede tener 0 de azúcar, 0,1, 0,2, exactamente igual que un arroz integral, ¿vale? Entonces, tanto comiendo un arroz blanco como comiendo un arroz integral, estaríamos comiendo la misma cantidad de azúcar, o sea, prácticamente nada. En cambio, uno tendría más
un índice glucémico más alto que otro por el tema de la fibra, ¿vale? Por todo el tema que hablábamos en el anterior vídeo que os he puesto antes ahí arriba, ¿vale? Entonces, que quede bien claro que no es que esté aprobando el consumo de azúcar, para nada, en absoluto. El azúcar en sí es malo, pero no tiene nada que ver el índice glucémico con el tema del azúcar. Bueno amigos, pues esto es todo lo que quería comentaros sobre el índice glucémico y la carga glucémica. Espero que se haya entendido perfectamente, ¿vale? Que lo que realmente importa es la carga de hidratos de carbono para saber lo que nos va a subir en sangre, y que el índice glucémico pues es un dato bastante obsoleto por el tema que ya hemos explicado. Bien, si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle un like y suscribiros al canal para más vídeos de este tipo. Hasta el próximo vídeo amigos.